que no me dieron la tarea de hechos, así que no vamos a hacer el análisis de ella. Ya habíamos unas técnicas aquí con Ya enviaron. las dos estudiantes que, que llegaron hace rato. Estudiamos algunos cuidados algunas tácticas para estudiar el libro de los hechos, ¿no? Oírlo mientras estamos haciendo otras cosas. Buscar en Google línea de tiempo del libro de los hechos, también buscar en Google bosquejos del libro de los hechos, y eso les va a ayudar un poquito a mirar y corroborarlo. Esos son solamente bosquejos, no son la palabra de Dios absoluta, simplemente le ayudan a uno como a tener una idea. Y usted entonces lo corrobora con su propio estudio y ahí va caminando, ¿no? Hay que tener cuidado con las interpretaciones que dan. am, este, y aprender a diferenciar una interpretación de lo que es una observación, ¿sí? Eh, una interpretación normalmente presume que el autor está queriendo decir esto o lo otro, y una observación es más lógica, más razonable, más demostrable, ¿no? Entonces, no, que Pedro predicó en Jerusalén, pero Pedro también aparece en Samaria, ¿no? Pero Pedro también aparece en el capítulo 10 con eh, Cornelio. Entonces uno dice, bueno, Pedro, bueno, ya, eso son observaciones. Si uno mira los versículos, si uno va caminando en el libro y los va relacionando, ¿no? Entonces, pues ánimo con la tarea. Ojalá que la pueda recibir eh, y que pues también puedan crecer, ¿no? Eh, entonces, la semana pasada vimos lo que son las cosas enfatizadas, ¿no? Entonces, como en una mano, ¿cierto? Bien, esta es mi mano, ¿no? Entonces, creo que va así. A ver Sí, así. si está el derecho al revés en la lección. Sí, así. Sí. Entonces, vimos las cosas enfatizadas. Pasadas. Y hoy vamos a ver las cosas repetidas. Antes de leer, yo quiero compartirles cómo yo sigo analizando el concepto de fe en el libro de Hebreos capítulo 11. Pues, fíjense que en el libro de Hebreos capítulo 11, que lo va a tocar el autor de cosas repetidas, ¿sí? Más adelante en el ejemplo, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, la vez pasada estamos hablando por ahí y hablábamos de Rahab, la ramera, y dice en Hebreos 11, dice Hebreos 11:31, ¿sí? Una frase que se repite es por la fe. Estoy como... Por la fe. Esta frase se va a repetir muchas veces. Pero es curioso que en el verso número 31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Y uno dice, bueno, ¿y a qué horas Rahab tuvo fe? Y mintiendo para guardarlos. Ahora, si miramos la historia, dice que Rahab mintió porque escondió los espías
Ujú. Dijo que no los tenías y envió el ejército por otra parte. ¿Sí? Y uno dice, bueno, está hablando de la fe, ¿cierto? Comienza el texto diciendo, es pues la fe. ¿Cierto? No sabe que está hablando de la fe. Y que ha sido un texto mal entendido, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después empieza a decir, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, el universo fue hecho por la fe. Y uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? Por la fe Abel, por la fe Enoc, ¿cierto? Por la fe Abraham, por la fe Isaac y Jacob, am, por la fe Abraham, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe, eh, este, por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Cómo así por la fe pasaron el Mar Rojo? ¿Usted se acuerda de la historia del Mar Rojo? Y en la historia, ¿qué hizo el pueblo cuando llegaron al Mar Rojo? ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando llegó al Mar Rojo? Sí se quejaban, ¿no? Porque murmuraban. Aquí llegamos. Murmuraron. Mm. Y uno dice, "Uy, Nos trajiste a matar a este lugar. ¿sí?" Y Moisés se voltea al Señor y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Y dice, ¿usted por qué está ahí? Extiende el báculo y abre el Mar Rojo. Yo no vi fe en Moisés desde el punto de vista de la fe que nosotros entendemos, ¿cierto? O sea, no en ese sentido, Es en serio, ¿no? ¿sí? No, ¿sí? Sí, en serio. Y lo mismo, por la fe, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón. ¿Qué fe tuvo Sansón? Ustedes que estudiaron Sansón. O sea, ¿dónde uno ve a Sansón con un corazón realmente comprometido al Señor que uno diga, así como la visión que uno tiene de la fe? Todas esas preguntas llegan cuando uno escucha, cuando uno ve una lista por la fe y uno empieza por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, Sansón. ¿Qué relación tiene todos ellos? Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, ¿sí? Y dice que ellos no recibieron lo que merecían. Y la otra cosa que más adelante habla, que es contrario a la idea que uno ha tenido de la fe, dice que por la fe fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada. Y no, pues así. Yo no quiero tener fe. ¿Sí o no? O sea, si usted por tener fe va a ser aserrado, va a ser muerto a filo de espada, le van a dar azotes, sí, uno dice, no, entonces aquí está hablando de otro tema de la fe, hasta que yo pude realmente ver que cuando está diciendo la fe, está hablando es por la causa de la fe. Así que la fe es un objeto, es una causa, es un propósito. Y cuando dice, comenzando que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, entonces es la fe por la fe, la razón o causa que se construyó el universo. Me llevó a entender que estaba hablando de la simiente prometida. Y ahí sí tiene sentido. ¿Sí?
todo empieza a cuadrar. Entonces, cuando uno empieza a unir cabos y uno empieza a mirar y a cambiar el chip y todo lo que está repitiendo por la fe, 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 ¿sí? Y uno trata de alejarse un poquito, que es la otra técnica que hemos visto de ver el panorama completo, ¿sí? Y usted mira ya en la historia, ¿sí? Dios guarda silencio 400 años antes, donde había fe ahí, ¿cierto? Finalmente, ¿qué quedó de esa fe? ¿O qué quedó de todo ese movimiento? El nacimiento de Cristo, la obra de Cristo. Entonces, uno dice, bueno, la fe está relacionada con Cristo, ¿sí? Dice que ellos no lo recibieron, los del Antiguo Testamento. Entonces, cada vez uno va confirmando cosas cuando uno aprende a relacionar correctamente. Y esto gracias a porque está repetido. Dios se empecinó, puedo decir así, de repetir algo, repetirlo para que, o dejar una miga de pan para que yo no me desenfocara y pudiera entender y encontrar el camino, pues, de lo que quería hablar de la fe. Y pues posiblemente yo hasta ahora atisbo a ver cosas, ¿no? Todavía falta mucho que entender de ese pasaje de Hebreos 11. Entonces, las cosas repetidas van a ser cruciales en este proceso de estudiar la hermenéutica, ¿no? Entonces, dejamos el análisis de hechos para la próxima clase y vamos a pasar un tiempito estudiando las cosas que son repetidas, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. Probablemente no hay herramienta de enseñanza más potente que la repetición. Si quiero asegurarme de que estás comprometido con lo que digo, lo repetiré a menudo, vez tras vez, continuamente. La repetición lo establece firmemente. Por eso, la segunda pista que hay que buscar en el texto bíblico son las cosas repetidas. ¿Te has dado cuenta con cuánta frecuencia Jesús repite cosas a sus discípulos? Los evangelios registran, ¿cierto? El que tiene oídos para oír. Que oiga. Y finalmente en Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga, está repitiendo algo. Esto es bastante énfasis. Da la impresión que Jesús quería que sus discípulos y nosotros le prestáramos atención a lo que tenía que decir. O sea, el que tiene oído para oír, oiga, ya le dice a uno, oiga, oiga, ¿sí? Para, aquí hay algo importante, Hay una mano grabando. ¿cierto? ¿Qué quería decir? Camilo. George, otra cosa como importante que me doy cuenta es que uno, digamos, si uno parte de la premisa de que la Biblia es verdad, hace que lo que uno está viendo lo confronte a uno, porque no, o sea, uno no pasa incongruencias si es algo verdadero, ¿no? Tiene que tener una explicación. Puede ser que no nos tengamos toda la respuesta, pero sí uno puede decir, sí, por la fe, pero hay algo que no cuadra. Puede ser que lo que no esté cuadrando está en mi mente, ¿no? Es decir, hay alguna mentira ahí metida en lo que yo creo que es la fe. Está el mismo texto está depurando la mente de uno, que creo que es lo que me quieres decir, ¿cierto? Está, Sí, sí, algo. está como mirando, oiga, está sacando la impureza de la mentalidad que yo tengo, ¿no? O sea, oiga, aquí hay algo que no cuadra, ¿sí? Pero es como Rahab escondiendo los mintió, hechos. Rahab escondió a los espías, le dijo que era esto. No entiendo. Pero si usted va más atrás, te das cuenta que Rahab es abuela de Jesús, entre comillas. Como vis- ¿Sí? O sea, Rahab es parte de la descendencia del Mesías. Yo, wow. Y yo vi eso, yo, wow, Rahab es, sí, María y José son descendientes de Rahab. Y uno dice, wow, ¿sí? Interesante. Entonces uno empieza a ver cosas y tienes toda la razón. Ok. ¿Cómo buscamos en las cosas repetidas? A través de términos, frases y cláusulas. ¿Sí? Por ejemplo, en el Salmo,
En el Salmo 136 leemos, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias a Dios porque, den gracias a Dios de dioses porque su amor es eterno. La frase que se repite es, su amor es, Es eterno. ¿cierto? Entonces, se repite 23 veces. Algo tiene que decir eso. ¿Sí? ¿Se le había acabado el léxico al escritor o quería hacer un énfasis? ¿Cierto? ¿Qué más hay que saber de la eternidad del amor del Señor, no? Considere la galería de Hebreos 11, la galería de la fama o de la fe de Dios, la frase por la fe, por la fe. Aparece 19 veces. El escritor está hablando acerca de diferentes personas viviendo distintas circunstancias. Pero todos ellos, y ahí ya no estoy de acuerdo con el autor, pero todos ellos vivían bajo el principio de la fe. Yo le colocaría bajo la causa de la fe. Yo corregiría ahí al autor con mucho respeto y temor. ¿Sí? Porque aún el autor ve la fe como está en el ser humano. ¿Sí? Pero es la causa de la fe. Ellos vivieron por la misericordia de Dios, el plan de Dios los incluyó en el desarrollo del propósito de la fe, ¿no? Ahora, mira cuán importante, perdón, ahora mira cuán importante es la pequeña palabra sí. Primera de Corintios 15. Pablo utiliza 7 veces en los versículos 12 al 28. Vamos a ir a Primera de Corintios 15. 12. Pero si se predica. 14. Y si Cristo no resucitó. 17. Y si Cristo no resucitó. Si en esta vida, 19. Dijo 7 veces, ¿cierto? Van 4. Sí. Y es del 14, Mm, del 14 al 20, del 12 al 28. ¿De qué versión? Me imagino que la Reina Valera. A ver, me pasé algunas, tal vez. Contémoslas. ok. Si se predica, si se predica de Cristo, si no hay resurrección 2, y si Cristo 3, si en verdad los muertos no resucitan 4, porque si los muertos 5, y si Cristo no resucitó 6, si en esta vida 7, 7. Tiene razón el autor, ¿no? Ok. Pablo utiliza 7 veces en los versículos 12 al 28 donde discute la importancia crítica de la resurrección de Cristo. Tiene para nuestra fe, perdón, la importancia que Cristo, que la importancia crítica de la resurrección de Cristo tiene para nuestra fe. Sí, enfatiza el hecho de que todo lo que creemos está condicionado por la resurrección. Si no hay, todo se desvanece y tienen toda la razón, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con términos, frases y cláusulas que se repiten una y otra vez, ¿no? Personajes, ¿sí? No solamente frases, sino también aparecen personajes. Bernabé es un buen ejemplo. En realidad no sabemos mucho acerca del hombre. Su nombre dado fue José, pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. En Hechos 4:36. De verdad, esto fue lo más notable en él. Era animador era animador. Cuando alguien en la iglesia primitiva necesitaba ayuda, allí estaba Bernabé para ayudarlo. A Saulo, en Hechos 9:37, los creyentes gentiles de Antioquía, Hechos 11:22, en Juan Marcos 11 de Hechos 15, del 36 al 39.
Lucas introduce a Bernabé en el texto en puntos estratégicos con un modelo de guía espiritual. Entonces, también un personaje se puede repetir. Sucesos y circunstancias. A veces un escritor hace ver un punto por medio de repetir un suceso en particular o una serie de circunstancias. Por ejemplo, en el libro de Jueces que ya estudiamos, ¿cierto? Dice, Ujú. los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuántas veces se repite esa frase? Ustedes ya también lo estudiaban, ¿cierto? Eh, y luego dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues es 21-25. Entonces, ese tipo de cosas hay que prestarle atención. Otro ejemplo de circunstancias repetidas se encuentra en Mateo. A través de este evangelio, el autor aumenta la tensión entre Jesús y los fariseos. Y tiene toda la razón. Vez tras vez, el Señor hace o dice algo que ofende a estos líderes. Y Mateo usa incidentes para llamar la atención a la lucha por el poder entre el viejo sistema legalista de justicia propia y el camino nuevo de salvación establecido por el Señor Jesús, ¿no? Entonces, eso es interesante. Modelos. Una situación relacionada es la creación de un modelo que se repite, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, estudiantes de la Biblia han reconocido los paralelos entre la vida de José y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Eh, los paralelos entre la experiencia de Israel y la de Jesús. Son modelos a seguir. Jesús y David como modelos, pero esta vez en justaposición, o sea, en polos opuestos, ¿no? Eh, entonces, todos esos modelos, eso se le pueden llamar modelos y son importantes tenerlos en cuenta, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en la formación del rey de Israel, cuando empieza Saúl, que hizo lo malo delante de Dios, y David, que realmente se demora como 40 años en subir al trono, pero pues es un hombre conforme al corazón del Señor. Y hay una comparación entre Saúl y David, eso se puede tomar como un modelo, ¿no? El uso neotestamentario de pasajes antiguotestamentarios. Un caso de repetición final o obvio es la mención de las escrituras antiguotestamentarias en el Nuevo Testamento. Este es un estudio fascinante en sí mismo. Obviamente, si el Espíritu de Dios compele a un escritor neotestamentario a recordar un pasaje del Antiguo Testamento es porque él quiere hacer hincapié en esa porción de la palabra de Dios. Tenemos la historia de Jonás. En los primeros años de la fe cristiana, algunas personas no querían incluir en el canon de las escrituras, pero Jesús se refirió a ella de una manera que la hace indispensable para la revelación divina en Mateo 12, 39 al 41. Leámoslo un momentico, ahí alcanzamos a leerlo, Mateo 12. Mateo 12. Dice Mateo 12:39, él respondió y le dijo, la generación mala y última demanda señal, pero señal no le será sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces es interesante, ¿no? Que si queremos entender un poquito también parte de la resurrección, deberíamos entender un poquito la idea de Jonás porque el Señor la mencionó. ¿Cierto? Y él está hablando de la resurrección, ¿sí? Que Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, y luego salió. Ahí tenemos un modelo en plastilina para enseñar en la escuela dominical, ¿cierto? Entonces, esa parte es muy, muy importante. O mira, Hebreos, sería difícil imaginar qué tendría que decir ese libro si no fuera por su dependencia de las escrituras antiguotestamentarias, o sea, todo lo que se habla en Hebreos es la conexión de la fe con las escrituras antiguas. Así que, en breve, donde quieras que estudie la Biblia y notas que algo está repetido, dicho más de una vez, anótalo. No es porque el escritor no podía pensar en qué más decir. Es su manera de señalar lo que es de suma importancia. Entonces, las cosas que son repetidas. Y para su tristeza, él las notó. No sé si tiene algo que anotar o decir. No, por ejemplo, en el Salmo 119, ¿sí?
Salmo 119, los términos que más se repiten son ley, mandamientos, justicia, amor, y ahí dice que se repite 19 veces ley, 14 veces mandamiento, 12 veces justicia y 10 veces amor. Ese es un salmo bien interesante porque hace un énfasis espacial, por ejemplo, en la palabra. Ley, mandamiento Ley, Justicia. mandamiento, justicia y amor. y amor. Según Marcelita dice que en el Salmo 119 se repite, los términos que más se repite son ley, mandamiento, justicia y amor. Entonces, Y tu palabra. y tu palabra. Entonces, hay que prestarle atención. Ok. Hazlo tú. La repetición es una de las maneras más usadas de énfasis en la Biblia. Te voy a dar un proyecto que te ayudará a abrir porciones de la palabra buscando las cosas que son repetidas. Mateo 5, 17 al 48. Observa cómo Jesús en esta porción del Sermón del Monte usa su fórmula, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y contesta las siguientes preguntas sin usar comentarios. ¿Por qué el Señor usó esta frase? Que estaba enseñando que la ley de Moisés ya había cumplido su función. Perdón, estaba enseñando que la ley de Moisés ya había cumplido su función. Las enseñanzas de quienes estaba contrarrestando con las suyas. ¿Qué clase de justicia quería ver el Señor Jesús en la vida de sus seguidores? ¿Como quién debían hacer? Está un poquito más sencillo que la de Hechos 8, pero es una solución. Preguntas, inquietudes de la 30. La tres ¿a qué se refiere? Las enseñanzas de quienes estaba contrarrestando con las suyas. O sea, ¿Quiénes? ¿las enseñanzas qué? Es que se recortó ahí. Las enseñanzas de quienes estaba contrarrestando con las Refutando. suyas. Pero cuando dice, Contradiciendo. oíste que fue dicho antes, ¿de quién estaba hablando? ¿Oíste que fue dicho? ¿Quién lo dijo? ¿Qué era lo que estaba? Mm, Era lo que ya de lo habían O que sea, cuando dice oíste que fue dicho, alguien lo dijo. ok. ¿Quiénes? ¿Quiénes decían eso? Pero yo os digo. Bueno, ¿algún comentario, duda, inquietud? Que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude. Bueno, Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, bueno, Y feliz día del amor y la amistad. feliz Oh, día. gracias, feliz día. Igual, feliz día.